Vamos a realizar ahora también del trabajo práctico número 4, el ejercicio 23, en donde me dan 3 campos vectoriales y me piden que determine si son conservativos y en caso de serlos, que haya la función potencial. ¿Cómo determinamos si un campo es o no conservativo? Uno puede sentirse tentado a pensar que si la integral de línea de f es independiente de la trayectoria, f va a ser conservativo y usar esto como un método de prueba. Pero fíjense que uno, si hace esto, estaría probando para el caso particular de una trayectoria C. Uno podría tener otra trayectoria C en el cual esto no fuese cierto, ¿verdad? Debería demostrarlo a través de cualquier trayectoria C, y esto en la práctica no se puede hacer. Entonces vamos a usar otra cosa, que es usar el teorema de las componentes para campos conservativos. Este teorema nos dice que si tenemos un campo vectorial que esté definido en una región que sea conexa y abierta, cuyas funciones componentes tengan derivadas parciales continuas de primer orden, se da que si f es conservativo en D, entonces el rotor de f es nulo, y si D es simplemente conexo y el rotor de f es nulo, entonces f va a ser conservativo. Vamos a usar acá primero la condición 2, y recordemos que por la definición de rotor, ¿no? Estar diciendo que el rotor es 0, estamos diciendo que las derivadas parciales de sus componentes van a ser iguales en este sentido, que la derivada de p con respecto de i va a ser igual a la derivada de n con respecto de z, que la de m respecto de z va a ser igual a la de p con respecto de x y que la de n respecto de x va a ser igual a la de m con respecto de y. Entonces fijémonos si se cumple efectivamente para el caso primero del ejercicio A que estas derivadas parciales sean iguales. Acá el campo que nos dan tiene la forma esta, que en su componente, digamos, la m va a estar dada por la primer componente, ¿verdad? Que es i seno de z, la n es x seno de z y p es la tercer componente, que es xy coseno de z, y queremos ver que realmente se cumpla esto, ¿no? Que implica que el rotor sea nulo. Entonces, empecemos a calcular las derivadas parciales. Fíjense, acá me pedía esta condición, que la derivada de m con respecto de y fuese igual a la de n con respecto de x. Entonces tenemos que derivar m con respecto de y pensando a z como una constante, ¿verdad? Esto me da seno de z. Y la derivada de n respecto de x, pensando a z como una constante, va a ser seno de z. Entonces, efectivamente, esas dos derivadas parciales me dan iguales. Veamos qué pasa con las otras condiciones. La derivada de m con respecto de z, estoy acá chequeando esta igualdad, la derivada de m con respecto de z, ahora voy a tratar ahí como una constante, ¿verdad? Me va a quedar i por la derivada del seno de z, que es coseno de z. Y la derivada de p con respecto de x, voy a tratar ahí y a z como constantes, me queda i coseno de z. Entonces, nuevamente, se cumplió que estas dos derivadas parciales son iguales. Y veamos, a ver la tercera, a ver si se cumple, la tercera igualdad. La derivada de n con respecto de z, mantengo a x constante, va a ser x coseno de z, y la derivada de p con respecto de y, mantengo a x y a z constantes, van a ser x coseno de z. También son iguales. Entonces, efectivamente, este campo que me daban en el punto A es un campo conservativo. Entonces, lo siguiente que me pedían era que si encontrábamos que el campo fuese conservativo, encontráramos la función potencial. Acá vamos a usar el teorema que se refiere a que campos conservativos son campos gradientes, y me dice que si tengo un campo vectorial cuyas componentes son continuas en una región conexa abierta D en el espacio, entonces f es un campo conservativo si, solo si, f es el gradiente de una función potencial diferenciable f. Es decir, que como ya encontramos que el campo es conservativo, me piden que encuentre la forma de la f chiquita de esta f, tal que el gradiente de esta f chiquita me va a dar mi campo vectorial. Entonces, veamos cómo podemos encontrar eso. Recordemos que nos decía que si era conservativo, entonces f grande es el gradiente de la función potencial f chiquita. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que, por la definición de gradiente, ¿verdad? Que i seno de z, x seno de z, xy coseno de z va a ser igual al vector f de x
f, o sea, la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto de y, la derivada de f con respecto de z. Y si dos vectores son iguales, es porque son iguales componente a componente, ¿no? Entonces estoy diciendo que x seno de z es la derivada de f con respecto de x, que x seno de z es la derivada de f con respecto de y lo mismo para la derivada de f con respecto de z, ¿verdad? Va a ser la tercer componente de mi campo vectorial. Entonces veamos a ver si con esta información podemos construir la forma que tiene que tener mi función potencial. Empecemos con la condición de la derivada de f con respecto de x, que sabemos que es y seno de z. ¿Qué pasa si integramos esta igualdad con respecto a x? Y del lado izquierdo, me queda que tengo mi función, que recordemos que la función depende de x y z, y del lado derecho me queda la integral de esto, ¿verdad? Respecto de x. Entonces, integremos. Cuando uno integra, tomo a y y a z como constantes, me queda x por y seno de z, más una función que depende de y de z. Fíjense, a ver, por si perdí alguno, derivemos esta expresión que encontramos que sea la integral. Derivémosla y veamos si efectivamente es la derivada que decíamos. La derivada con respecto a x me va a quedar del primer término y seno de z. Y fíjense que la derivada de g de iz con respecto a x me va a dar 0. Entonces, de la misma forma que antes teníamos cuando calculábamos la integral indefinida de una función de una sola variable, teníamos que sumarle una constante de integración, ¿verdad? Acá, como estoy integrando una función que depende de 3 variables y la estoy integrando respecto de una, lo que sería constante de integración acá es una función que depende de las otras 2 variables, ¿verdad? Veamos si podemos encontrar la forma que tiene g. Si yo ya encuentro la forma que tiene g, ya está, ya resolví el problema, ¿verdad? Ya encontré mi función potencial f chiquita. Veamos a ver si derivamos esta expresión, si podemos sacar un poco de información de la forma de g. Si uno deriva ahora esto con respecto a y, ¿qué me va a quedar? Y acá me va a quedar x seno de z, ¿verdad? Y acá me quedaría la derivada de g con respecto de y. Y fíjense que uno tiene información de la derivada de g respecto de y, porque sabíamos que la derivada parcial de f con respecto de y, ¿verdad? Por la condición asterisco 1 es x seno de z. Entonces comparemos esta igualdad que tenemos acá. Si acá del lado izquierdo tengo x seno de z más la derivada de g con respecto de y es x seno de z, lo que estoy diciendo es que esta derivada vale 0, ¿verdad? Y si yo digo que esa derivada vale 0, lo que estoy diciendo es que vale una constante, ¿verdad? Más una función que depende de z. Fíjense, de nuevo, derivemos esto con respecto de y. Si derivo con respecto de y, tengo una constante, un número que me va a dar 0, y tengo una función que depende de z, que si la derivo con respecto de y también me va a dar 0, ¿verdad? La situación que tengo acá es la misma que teníamos acá cuando teníamos que sumar una función que dependiese de iz. Acá tengo que sumar una función que depende de hz, ¿verdad? Porque al derivarla, eso también se me va a hacer 0. Entonces, uno ya con esto puede reescribir, en vez de g de iz, vamos a poner la constante c sub 1 más una función que podemos llamar h, por ejemplo, que va a depender solo de mi variable z. Entonces, ahora la magia está en determinar cuánto vale h de z. Veamos si podemos sacar algo de información si ahora derivamos con respecto de z. A ver, si uno deriva con respecto de z, ¿qué me da? Me da tenía x por y seno de z, cuando lo derivo con respecto a z me queda x por y coseno de z, ¿verdad? Más c sub 1, que cuando lo derivo es un número, es una constante, me va a dar 0, más la derivada de h de z, que me va a dar h' de z. Y de nuevo, nosotros por la condición ahora asterisco 2, sabemos qué forma tiene la derivada de f con respecto de z. Sabemos que es x por y coseno de z. Entonces comparemos. Del lado izquierdo tengo x por y coseno de z más h' de z, y estoy diciendo que esto es lo mismo que x por y coseno de z. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y estoy diciendo que la derivada es 0, ¿verdad? Si digo que la derivada es 0, estoy diciendo que h de z, y acá sí, porque depende de una sola variable, es un numerito, es una constante. Entonces ya encontramos la forma de la f. La forma de la f
reemplacemos simplemente h de z por lo que encontramos que es una constante c sub 2, me va a quedar que mi f, mi función potencial, es x por y seno de z más c sub 1 más c sub 2. Uno, claro, podría llamar que c sub 1 más c sub 2, podría llamarlo como otra constante, por ejemplo, k. En el ejercicio B nos dan este campo vectorial, entonces repitamos todo lo que hicimos en el ejercicio anterior. Acá, como depende solo de, tiene componentes en y y en x, ¿verdad? No tiene componente en z, voy a tener que chequear una única igualdad, que es que la derivada de n con respecto de x sea igual a la derivada de m con respecto de y. ¿Quién es m y quién es n en este caso? Y siempre m es la primer componente, va a valer menos y n la segunda va a valer x. Entonces, cuando uno hace las derivadas cruzadas, la derivada de m con respecto de y me da menos 1, ¿verdad? Y la derivada de n con respecto de x me da 1. Entonces, encontré que son distintas. Entonces, ¿podré asegurar, si me dan distintas, podré asegurar que el campo es no conservativo? Y recordemos el teorema que dijimos al principio, ¿verdad? El teorema de las componentes para campos conservativos. La condición 1. La condición 1 nos decía que si f es conservativo en D, entonces el rotor de f va a ser el vector nulo. ¿Cuál sería el contrarrecíproco de esto? Sería decir, si el rotor de f no es el vector nulo, entonces f no es conservativo. Y es el caso que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, por el mismo teorema, podemos asegurar que este campo vectorial es no conservativo. Y el ejercicio C les toca a ustedes.